¿Qué show? Bienvenidos a la siguiente sección de resistencias en serie y paralelo, utilizando la ley de Ohm. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice, calcule la corriente y voltaje de la resistencia de 4 ohms. Procedemos a escribir. Ahora, en el ejercicio tenemos dos corrientes, una que va hacia arriba y una que va hacia abajo. Estas están conectadas hacia el mismo nodo, por lo tanto se pueden resolver. Ahora, hay que tener como prioridad qué polaridad es la que queremos que haya primero. Nosotros queremos que haya la polaridad que va hacia arriba. Por lo tanto, la corriente de 2 amperes la llamaremos I1 y la corriente de 1 amper la llamaremos I2. Entonces tendremos lo siguiente, donde la corriente total es igual a la corriente 1 menos la corriente 2. Y sustituyendo nuestros resultados, tenemos que la corriente total es igual a 2 amperes, que es de la primera fuente, menos 1 amper, que es de la segunda fuente. Y esto nos da como resultado que la corriente total es igual a 1 amper. Y el circuito nos queda de la siguiente manera, donde estas dos fuentes se convirtieron en una sola y nos quedó la polaridad de la mayor fuente, que fue la de 2 amperes. Ahora procederemos a reducir el circuito hasta que nos quede una fuente y una resistencia. Ahora procederemos a reducir el circuito. Primero checamos y vemos que tenemos en serie una resistencia de 6 ohms y una resistencia de 5 ohms. Procedemos a reducirlas. ¿Y cómo reducimos resistencias en serie? Sumándolas. Entonces nos queda que la resistencia total de aquí nos va a dar R1 más R2. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que la resistencia va a ser igual a 5 ohms más 6 ohms. Y eso nos da como resultado una resistencia de 11 ohms. Y el circuito se reduce y nos queda de la siguiente manera, donde las dos resistencias en serie que se sumaron se convirtieron en una sola. Ahora, para seguir reduciendo el circuito, nos podemos dar cuenta que aquí tenemos una resistencia de 4 ohms y una resistencia de 11 ohms. Y estas dos están en paralelo. Por lo tanto, para resolver o reducir una o dos resistencias en paralelo, tenemos la siguiente fórmula, que la resistencia es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Y sustituyendo los resultados nos queda que la resistencia va a ser igual a 4 ohms por 11 ohms. Todo eso entre 4 ohms más 11 ohms. Y eso nos da como resultado una resistencia de 44 entre 15 ohms. Y el circuito nos queda de la siguiente manera, donde esas dos resistencias en paralelo se convirtieron en una sola resistencia. Ahora, para seguir solucionando el circuito, ahora tenemos dos resistencias en serie, que es la de 44 entre 15 ohms y la de 3 ohms, están en serie. Y para solucionar resistencias en serie, pues únicamente se suman. Entonces nos queda que la resistencia va a ser igual a R1 más R2. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que R1 es 3 ohms y R2 son 44 entre 15 ohms. Lo sumamos y nos queda como resultado que la resistencia final va a ser de 89 entre 15 ohms. Y el circuito nos queda de la siguiente manera, donde esas dos resistencias en serie solamente se hicieron una. Ahora, continuando con la reducción del circuito, tenemos ahora dos resistencias en paralelo, donde es la resistencia de 2 ohms con la resistencia de 89 entre 15 ohms. Para resolver resistencias en paralelo, pues ya tenemos nuestra fórmula, donde la resistencia total va a ser igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Sustituyendo nuestros resultados, tenemos que la resistencia total de ahí va a ser de 2 ohms por 89 entre 15 ohms, y todo eso entre 2 ohms más 89 entre 15 ohms.
Calculando eso, tenemos que la resistencia va a ser igual a 178 entre 119 ohms. Si tienen un poco de confusión de qué significa RQ, significa resistencia equivalente, pero solo de esta parte que yo les estoy marcando. No se vayan a confundir con que la resistencia equivalente significa todo, sí, pero por eso únicamente estoy marcando solo esta parte. Y el circuito se reduce de la siguiente manera, que la puse aquí arriba. Es esta, donde las dos resistencias en paralelo únicamente se volvieron esta resistencia. Ahora, para seguir reduciendo el circuito, tenemos aquí una resistencia de 1 ohm y otra resistencia de 178 entre 119 ohms. Y podemos ver que las dos están en serie. Por lo tanto, resistencias en serie únicamente se suman. Y esto nos queda que la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2. Sustituyendo nuestros resultados, tenemos que la resistencia equivalente es igual a 1 ohm más 178 entre 119 ohms. Y eso nos da como resultado una resistencia final de 297 entre 119 ohms. Y el circuito nos queda de la siguiente manera, donde únicamente tenemos una fuente de corriente y una resistencia. Ahora, teniendo ya esto, procedemos a resolver de adentro hacia afuera para calcular el voltaje y la corriente de la resistencia 4. Ahora procedemos a calcular el voltaje de este circuito, teniendo la intensidad de corriente que es de 1 ampere y la resistencia que es de 297 entre 119 ohms. Y lo calculamos con la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Y sustituyendo nuestros datos, tenemos que el voltaje es igual a 297 entre 119 ohms por 1 ampere. Y eso nos da como resultado que el voltaje es igual a 297 entre 119 volts. Ahora, como ya lo había comentado, vamos a ir de adentro hacia afuera. Y el siguiente proceso es este, en el que esta resistencia que tenemos aquí fue el resultado de en serie de estas otras dos resistencias. Ahora, como podemos ver, están en serie, por lo tanto, estas tienen la misma corriente. ¿Y cuál es esa corriente? Pues es de 1 ampere, porque recuerden, resistencias en serie tienen la misma corriente. Entonces procedemos a calcular su voltaje de ambas. Como ya habíamos dicho, las dos resistencias tienen la misma corriente, pero diferente voltaje. Entonces, ¿cómo calculamos el voltaje? Con la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la resistencia por intensidad de corriente. Para la resistencia de 1 ohm tenemos que el voltaje es igual a 1 ohm por 1 ampere. Por lo tanto, el voltaje es igual a 1 volt. Y para la otra resistencia tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Sustituimos nuestros datos y tenemos que el voltaje es igual a 178 entre 119 ohms por 1 ampere. Y eso nos da como resultado que el voltaje es de 1.4957 volts para esa resistencia. Ahora, ya teniendo el voltaje y la intensidad de corriente de ambas resistencias, procedemos a seguir los siguientes pasos, que es seguir con el circuito. Y ahora tenemos que esta resistencia fue el resultado del paralelo de estas otras dos resistencias. Por lo tanto, están en paralelo. Pero, ¿qué nos dice cuando dos resistencias están en paralelo? Es que tienen el mismo voltaje, que fue el que calculamos aquí. Por lo tanto, tenemos las dos resistencias y estas dos tienen el mismo voltaje. Pero ¿qué nos hace falta? Hallar la corriente. Para esta parte solo hallaremos la corriente de 89 entre 15. ¿Por qué? Porque el circuito continúa desde aquí. Ya no necesitamos valores que necesiten esto, porque estamos buscando el voltaje y la intensidad de corriente de la resistencia 4. ¿Y cómo calculamos la intensidad de corriente de la resistencia de 89 entre 15 ohms? Pues con la ley de Ohm. Tenemos que el voltaje es igual a la resistencia
por la intensidad de corriente. Despejamos la intensidad de corriente y esta nos da que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que la intensidad de corriente es de 1.4957 volts entre 89 quinceavos, y eso nos da como resultado que la intensidad de corriente es igual a 0.2520 amperes, o igualmente 0.2520 amperes. Ahora, continuando con nuestro circuito, tenemos aquí que esta resistencia de 89 entre 15 ohms fue el resultado de en serie de estas otras dos resistencias, que es la de 3 ohms y la de 44 quinceavos de ohm. Y podemos ver que esas dos resistencias, que fue el resultado de esta, están en serie. ¿Y qué nos dicen las resistencias en serie? Que tienen la misma corriente. Por lo tanto, esta corriente que tenemos aquí, que fue la que nos dio de esta resistencia, va a ser igual a estas dos resistencias. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el voltaje de esta resistencia para seguir continuando con nuestro circuito y llegar hasta la resistencia 4. Para la resistencia de 3 ohms y para la resistencia de 44 entre 15 ohms, ya dijimos que tienen la misma corriente, que es esta, de 0.2520 amperes. Y necesitamos el voltaje de esta resistencia. ¿Cómo se calcula el voltaje? Pues tenemos otra vez la ley de Ohm, que voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que el voltaje es igual a 44 quinceavos de ohm por 0.2520 amperes. Y eso nos da como resultado que el voltaje es igual a 0.7392 volts. Ahora, continuando con el circuito, tenemos que esta resistencia de 44 entre 15 ohms fue el resultado de hacer el paralelo de la resistencia de 4 ohms y la resistencia de 11 ohms. Por lo tanto, al tener ese voltaje, que fue este que calculamos, tenemos que las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, esta resistencia le pasa el mismo voltaje a estas otras dos resistencias. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces tenemos que estas dos resistencias tienen el mismo voltaje, que es de 0.7392 volts. ¿Y qué nos pide calcular el ejercicio? Pues la corriente y el voltaje de la resistencia 4. Por lo tanto, nos falta la intensidad de corriente. Entonces, para calcular la intensidad de corriente utilizamos la ley de Ohm, despejamos la intensidad de corriente y nos queda que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y sustituyendo nuestros datos en la fórmula, tenemos que la intensidad de corriente es igual a 0.7392 volts entre 4 ohms. Y eso nos da como resultado una corriente de 0.1848 amperes. Y esos son los resultados que nos pide el ejercicio, que son el voltaje de la resistencia 4 y la intensidad de corriente de la resistencia 4.